para quienes van a ver este video después, una vez que ya esté cargado, tuvimos 2 cortes de la señal de transmisión y tuvimos que parar y comenzar de nuevo. Pero ahora estamos insistiendo, porque la idea es poder llegar a ustedes, la idea es poder compartir esta palabra, continuar con esta serie que hemos comenzado sobre el libro de Efesios. Hemos estado mirando el primero de los puntos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que nos hablan acerca de la identidad y la posición de la iglesia. Una iglesia que, de acuerdo al concepto de Dios, está sentada en los lugares celestiales. Dios no nos mira a nosotros como nos mira el gobierno, como nos mira la sociedad o el Estado. El concepto de Dios acerca de su iglesia, para el propósito que Él la diseñó, de acuerdo al trato que Dios tiene con ella, es una iglesia que está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales y que está por encima de todo principado y de toda potestad y de toda fuerza del enemigo. Una iglesia que está operando en una misma dimensión, que trasciende puramente el ámbito geográfico de la tierra, sino que por medio de Cristo hay una unión entre las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra, y hay un trabajo corporativo entre la iglesia y los ángeles de Dios. Trabajamos juntos. Cuando hablamos acerca de la oración, y en una de las transmisiones de preguntas y respuestas, enseñamos que nosotros no tenemos autoridad para activar ángeles, porque ellos no están al servicio de nosotros, no son nuestros empleados poderosos, ellos son consiervos, nuestros compañeros de tarea, todos sirviendo bajo las mismas órdenes, pero compañeros. Ni ellos nos dan órdenes a nosotros, ni nosotros les damos órdenes a ellos. Trabajamos de manera equipada. Y el segundo punto de que estábamos hablando tiene que ver con el ambiente en Éfeso: idolatría, magia y hechicería. Y ese es el segundo punto que estamos mirando nosotros ahora, aquí en las Escrituras, tomando para esto el capítulo 19 del libro de la carta de Pablo a los Efesios. Entonces, enseñábamos que había un ambiente de idolatría, de magia, de hechicería, un ambiente donde era muy muy fuerte la presencia del culto a la diosa Artemisa, todo el negocio que se movía en torno a eso, la cantidad de gente que de diferentes lugares peregrinaban hacia allí, y todo el ritual y todas las ceremonias y todo lo que tenía que ver con lo que le daba de alguna manera vida a esa ciudad. Es uno de los atractivos turísticos, podríamos decir. Tenía que ver con lo religioso, tenía que ver con lo espiritual, de manera tal que en torno a la figura de Artemisa, de la diosa griega, había todo un comercio, todo un mercado muy muy grande, muy fuerte, que estaba siendo afectado por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo llegar a un ambiente así? ¿Cómo entrar en un ambiente así? ¿Cómo romper esa estructura para comenzar a ganar esa ciudad con el Evangelio? El apóstol Pablo usó una estrategia doble, que no la había usado, esto haciendo un brevísimo repaso por lo que fue la transmisión anterior. El apóstol Pablo usó una estrategia que no había usado en Atenas. En Atenas usó la estrategia del debate, la estrategia de la exposición, basado en su capacidad oratoria, basado en su conocimiento, en todo lo que él había estudiado y aprendido sobre las diferentes culturas, todo el conocimiento que él tenía. Y entonces iba y debatía con los principales filósofos allí en el Areópago, en Atenas. El asunto es que en un debate entre oratoria versus oratoria, es posible que él haya sido uno de los mejores oradores o mejores expositores. Los griegos estaban también muy afilados en cuanto a eso, porque era su vida, era a diario que ellos exponían, y habían grandes debates y habían grandes foros, y de allí arribaban a diferentes conclusiones. Entonces es como que Pablo va al terreno de ellos con las mismas armas, con las mismas herramientas de ellos, y no tuvo éxito el trabajo que él hizo. ¿Por qué? Porque él intentó ganar a los griegos con las herramientas que tenían los griegos, pero olvidó en ese punto que él tenía algo que ellos no tenían, y que era con lo que precisamente él podía marcar una diferencia en ese lugar.
el poder del Evangelio de Jesucristo. Cambia entonces esa estrategia ya a partir de las diferentes ciudades. Por eso a los corintios les dice: cuando fui a ustedes no fui con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense el cambio, el giro rotundo que él hace en su estrategia. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de Pablo para irrumpir en esa sociedad con tanta idolatría, tanta hechicería y tanta magia? Fue ministrar con poder, predicar con señales. Estas fueron cosas que marcaron muy, muy fuerte el ministerio del apóstol Pablo. Vimos entonces, comenzamos con la primera parte que tenía que ver con cuáles fueron las consecuencias y los resultados. El ambiente, número 1, 2, la estrategia utilizada y 3, cuáles fueron las consecuencias y resultados de esa estrategia. Hablamos de conversiones, hablamos de liberaciones y milagros, la destrucción de elementos satánicos, no solamente la literatura de hechicería, sino todos los elementos que tenían que ver con ese tipo de práctica y de ritos. Esto generó un debilitamiento en las fuerzas del enemigo y también la recuperación de personas que fueron trasladadas de ese mundo de superstición, de idolatría y de magia hacia el Evangelio de Jesucristo. Ese traslado, ese que le llamé el rescate de prisioneros, no podía hacerse de una manera pacífica, no se podía hacer mediante un intercambio, no se podía hacer mediante llegar a un acuerdo, sino que había que irrumpir de manera violenta y rescatar a esas personas, quitarlas de allí de una manera violenta y agresiva. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que hablamos, ya sea persona a persona, o realizamos una campaña o cruzada evangelística, o salimos a hacer evangelismo en las calles, un evangelismo poderoso, estamos rescatando de manera violenta personas prisioneras de las ataduras del enemigo. Y ya les digo, no hay posibilidad de negociación, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, no hay posibilidad de intercambio de rehenes. Esto es irrumpir por la fuerza y rescatar a los prisioneros y darles libertad, trayéndolos al camino de Jesucristo. Esto poderoso fue lo que ocurrió allí en la ciudad de Éfeso. Afectó cultural, social y económicamente a todo el sistema que estaba construido en torno a eso. Siempre que hay una creencia, una filosofía religiosa, hay todo un sistema que es afectado, el sistema educativo, el sistema económico, porque, el primer sistema que funciona en una sociedad es el de culto, el de adoración. Una sociedad que cree en Dios o una sociedad atea, y si no es una sociedad atea y es una sociedad creyente, en quién cree y cómo. Entonces eso va a determinar de ahí hacia abajo cómo es que se va a organizar esa sociedad en cuanto a su sistema de educación, su sistema económico, su organización social, todo lo que tiene que ver con la forma de vida de ese lugar. Por eso es que en Éfeso, como todo giraba en torno a la figura de la diosa Artemisa, todas las mujeres eran consagradas a ella cuando pasaban la etapa de que salían de su niñez y entraban en su etapa de adolescencia. Todas pasaban por la misma ceremonia y todas las mujeres allí eran dedicadas a la diosa Artemisa. Algunas incluso se le dedicaban para toda la vida, es decir, esas chicas jamás se iban a poner de novia, jamás nunca se iban a casar, iban a estar dedicadas completamente al servicio en el templo para servir a la diosa Artemisa. Entonces, una de las cosas que ocurrió allí fue que los plateros, los que fabricaban los templecitos, las réplicas pequeñas en plata de la construcción grande del templo de Artemisa, y los que fabricaban las pequeñas imágenes para que la gente se las pudiera comprar y llevar, vieron que si el evangelio continuaba creciendo allí, si más gente iba renunciando a Artemisa y pasando a la fe en Jesucristo, era obviamente cliente perdido, dinero perdido, gente que ya no iba ni a asistir a las ceremonias del templo, ni a llevar sus ofrendas al templo, ni a comprar nada que tuviera que ver con Artemisa ni ninguno de sus dioses. Entonces el negocio se les iba a venir abajo. Y había una causa que generaba todo eso, y era lo que Pablo estaba predicando. Fue tan espiritualmente violento el mensaje de Pablo, porque era confrontar
por medio de el exaltar y poner en relieve la figura de Jesucristo por encima de cualquier dios o diosa en el que ellos creyeran, es que no podía, no se aceptaba, no se concebía la idea de un sincretismo espiritual, es decir, que bien, vamos a creer en Jesucristo, pero no vamos a dejar de asistir al templo de la diosa Artemisa, y cuando si tenemos una hija, cuando salga de su niñez, se la vamos a seguir consagrando, es decir, vamos a seguir haciendo lo mismo, solo que ahora le agregamos, le anexamos la fe en Jesucristo y algunas de las enseñanzas que Pablo está diciendo, ¿no? Era cortante, absolutamente cortante, era renunciar a una cosa para poder tomar la otra. Entonces ese mensaje que no estaba respetando creencias ni religiones, que no tenía la idea de que la gente no se sintiera incómoda ni molesta, no tenía la intención de que las personas no fueran confrontadas, sino que todo lo contrario. Cada vez que se ponía en relieve el nombre de Jesucristo como el único mediador, como el único camino para llegar a Dios, les estabas diciendo que lo de Diana, lo de Artemisa no servía, que los otros ídolos y dioses a lo que ellos tenían y les pedían y les consagraban cosas, era completamente inútil. Entonces, cuando vos estás diciendo esta es la verdad, solo esta es la verdad, aunque no digas todo lo demás es mentira, lo estás dejando claro, estás poniendo blanco sobre negro. Entonces Pablo, una de las cosas que él comienza a trabajar primero dentro de la iglesia, porque si no se hace un trabajo bien fuerte, bien sólido, bien consistente en el ámbito, en el seno mismo de la iglesia, no se puede hacer mucho cambio, mucho trabajo hacia afuera. Así es que paralelamente, mientras él estaba enseñando acerca de la deidad de Jesucristo, cuando se encuentra con los primeros discípulos que habían escuchado y se habían bautizado con el bautismo de Juan, lo primero que les pregunta es si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Porque esto era básico para la tarea que la iglesia tenía que realizar allí, para el ambiente en el que esa iglesia se tenía que mover. No bastaba solamente con personas que tuvieran una convicción o una fe mental en Jesús, o que estuvieran de acuerdo con Jesús. Necesitaban una experiencia espiritual muy fuerte que les diera a ellos convicciones firmes y que les diera a ellos autoridad espiritual. No solo para resguardar su vida, sino también para que cuando ellos hablaran hubiera un respaldo de Dios a la predicación y el trabajo de ellos. Cuando ellos le cuentan a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, bien, él pone las manos sobre ellos y ellos lo reciben. Y comienza, hay todo un movimiento poderoso. Dios usaba a Pablo haciendo milagros extraordinarios y liberaciones. Las personas quedaban completamente libres de toda influencia de demonios en ellos, de tal manera que ahí aparece un grupo que, usando el nombre de Pablo y el nombre de Jesús como si fuera una especie de fetiche o conjuro mágico, trató de echar fuera demonios y terminó mal. Esto lo explico más ampliamente en el video anterior de esta serie. En el capítulo 19, en el versículo 18 del libro de los Hechos, dice que la conversión esta fue realmente una conversión, porque estas personas que venían y que habían practicado la magia, venían contando lo que habían hecho, venían renunciando a lo que habían hecho y le prendían fuego a todos los elementos y todos los libros de magia que ellos tenían. Cuando hay una verdadera conversión, la gente rompe absolutamente con todo lo que le conecta con su vida anterior o con las ataduras anteriores. Cuando hay una conversión, la gente renuncia a eso, la gente rompe con todo ese tipo de cosas. Así es que no había algo así como, uy, es que me salió muy caro el libro y prefiero guardarlo porque es un recuerdo, es que es una pieza muy antigua, es que lo voy a donar a una biblioteca, se lo voy a regalar a mi tío que todavía cree en eso. No, era prenderle fuego, deshacerse absolutamente de todo lo que tenía que ver con eso, porque ellos ya no iban a regresar más a esa forma de vida. Entonces, ¿cuál era el sentido de tener guardado algo que se suponía que nunca más lo iban a volver a utilizar? El capítulo 19, en el versículo 20, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó todavía por algún tiempo en Asia. Y en aquel tiempo que él se quedó en Asia, el Evangelio siguió siendo predicado. Cada vez mayor cantidad de personas venían a la fe en Jesucristo. Cada vez más familias estaban renunciando a la fe en la diosa Artemisa y estaban viniendo y haciendo profesión de fe por Jesucristo. Entonces se armó lo que la Biblia le llama aquí, o el traductor le puso como título a este pasaje, el alboroto en Éfeso. El verso 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, es decir, un disturbio grande, un lío grande, acerca del camino, como conocían a Jesús. Les hablaba del camino para llegar a Dios. Así es que los cristianos eran conocidos como los del camino. ¿Por qué? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, fíjese que había un sindicato, había todo un gremio de plateros y de fabricantes de templecitos y de grutitas, era toda una organización, ya una empresa que giraba en torno al culto de Diana o de Artemisa. Dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea, nos dedicamos a esto, este es nuestro trabajo, vivimos de la venta de las imágenes de Artemisa y vivimos de la venta de los templecitos. Vivimos de la venta de la grutita, vivimos de la venta de la estampita, vivimos de la venta del santito, de la santería, de la velita, del agua bendita, vivimos de todo eso. Y ahora de pronto, la gente que está conociendo el Evangelio ya ni velita, ni estampita, ni gruta, ni imagen, ni nada, y entonces el negocio se nos está viniendo abajo. Verso 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, Pablo no le estaba, digo yo, y enfatizo este punto, respetando las creencias de la gente. Y permítase hacer un breve paréntesis. ¿Por qué es que hay tanta negociación para tratar de rescatar a las personas que están perdidas y sin Cristo? ¿Por qué pensamos que podemos hacer un intercambio de rehenes? ¿Por qué pensamos que podemos negociar con el mal? Que podemos de alguna manera distribuirnos el territorio y tener una tregua y compartir espacio y yo no lo molesto a él y él no me molesta a mí. Cuando un sector de la iglesia actúa de esta manera es porque realmente no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si recibiste el Espíritu Santo no puedes sentir aceptación por ese tipo de cosas. Es decir, lo lógico es que sientas rechazo, lo lógico es que sepas que eso no es bueno. Es decir, es como si vos dijeras, vos sabés que tu vecino tiene de mascota una serpiente venenosa y la tiene y vive con ellos, tienen niños y todo. Vos sabés que en cualquier momento va a ir matando gente ese bicho ahí. Y vos decís, bueno, yo tengo mi perrito, ellos tienen su serpiente, yo respeto su mascota. Y a veces nos juntamos y bueno, yo llevo mi perrito, ellos llevan su serpiente y ahí yo trato de que no me muerda el perrito nada más. Esa negociación, esa idea de pensar que podemos nosotros como iglesia respetar lo que todo el mundo cree, lo que todo el mundo hace y no meternos con la fe de nadie, va a ser muy difícil la evangelización, porque si Jesucristo es el único camino, los otros caminos no lo son. Entonces, o Jesucristo es un gran mentiroso y todos los caminos sirven para llegar a Dios, o ningún otro camino sirve para llegar a Dios. No se puede predicar a Jesucristo y al mismo tiempo aceptar como que, bueno, ellos están llegando por otro lado. ¿Qué otro lado? No hay otro lado. No existe otro lado. Bien. Entonces dice, creo que decía Pablo, no son dioses los que se fabrican con las manos. Y ellas obviamente fabricaban con las manos esas imágenes. Dice, y no solamente hay peligro, mira, ellos estaban viendo el peligro de que el negocio se terminara. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, porque ya la gente no le va a comprar más ese diosecito,
porque va a decir, no, si es un muñeco como cualquiera, es decir, no tiene poder, es una imagen, con eso de plata podrían haber hecho cualquier otra cosa, construyeron este muñeco. Venga a desacreditarse, sino también dice que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Yo les ponía un ejemplo en la transmisión anterior de algunos lugares denominados santuarios, donde la gente va y hace sus peregrinaciones y todo, y les ponía como ejemplo el santuario o el lugar donde está enclavada, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México, que gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II no solamente quedó como patrona de México, sino que la nombró patrona de toda Latinoamérica, como si ya no tuviera cada país su propia Virgen patrona. Imagínense que el Evangelio penetrara con tanta fuerza, con tanta violencia espiritual, que de pronto ya toda la gente que iba a la Virgen de Guadalupe no va más. No va más. Y se empieza a quedar en ruinas el lugar y se empieza a quedar abandonado porque tienen dos personas que mantienen más o menos la limpieza, porque ya nadie compra estampitas, nadie compra grutas, nadie compra las imágenes, nadie compra la remera con la imagen de la Virgen, nadie compra más nada. Se acabó el negocio, ya el cura está solo, aburrido, esperando que venga gente porque no va más nadie. Obviamente que eso va a generar una reacción. Eso fue lo que pasó con el templo de Artemisa. Lo que ellos decían, va a terminar pasando esto. El templo va a quedar desacreditado, el trabajo de ellos, el templo de la diosa Diana va a ser estimado en nada y comienza a ser destruida, dice, la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y ellos le exageraron y dijeron el mundo entero. El versículo 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, porque si llega Pablo a asomar la cara ahí, seguramente la turba enfurecida lo mataba. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro porque su vida corría peligro. Y se juntó tanta gente allí que dice, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Esto es como esas grandes manifestaciones donde llevan gente y no sabe a qué va, pero van y llegan enojados y no saben contra qué. Y se acerca alguno de los móviles del noticiero y le dice: ¿y usted por qué está acá? No, estamos protestando porque no puede ser las cosas que están pasando. ¿Qué cosas están pasando? No, y lo que está pasando. Bueno, así, imagínense una escena así. Dice, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Alguien fue, vamos que hay una protesta, ¿dónde? Allá, en la plaza, vamos todos para allá. Y salieron todos para allá a la protesta y unos gritaban, reclamaban una cosa, otros reclamaban otra, y la mayoría no sabía ni siquiera qué reclamar porque no tenía idea de qué estaban haciendo ellos allí. Y sacaron, dice, de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Imagínense toda esa gente gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. El asunto es que ellos en realidad, la diosa de ellos no era Diana, era Artemisa. Diana era la diosa de los romanos. Pero para congraciarse con los romanos, comenzaron a hacer como que están defendiendo a Diana, la Diana de los Efesios. Por 2 horas gritaron: Diana, grande es Diana de los Efesios. El verso 35 dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Los historiadores piensan que a lo que ellos llamaban una imagen venida de Júpiter era un meteorito que había caído y se convirtió para ellos en algo, algo sagrado, una imagen que Júpiter les envió, y ahí cayó esa piedra ahí y quedó y era venerada. Entonces el verso 36 dice: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente. Dice: porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa.
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Cómo Alejandro tomó el control allí de la situación? Le dijo, mira, hay un alboroto acá, hay un lío acá, y la mayoría ni siquiera sabe para qué vino. Y uno grita una cosa, otro grita otra. No sea que se enteren de esto en Roma y lo tomen como que nos estamos rebelando y al final nos estemos metiendo en un lío. Entonces con eso, obviamente el miedo le dio inteligencia a la gente y dijeron, nos vamos a acá porque van a venir los romanos, nos van a dar a todos, porque pueden pensar que esto es toda una revuelta en contra de Roma y no justificaba que por Pablo o un grupo más de personas hubieran hecho tanto alboroto en esa ciudad. Pero en realidad ahora hemos visto la parte humana de todo este asunto y hemos visto cómo reaccionó la gente o la sociedad. Pero era solo la evidencia de una incomodidad que se estaba generando en el ámbito espiritual, porque Artemisa era un muñeco que habían hecho de plata o de piedra o de lo que sea, una imagen como cualquier otra, pero la influencia espiritual que se movía detrás de ella era real, entonces era eso lo que estaba siendo destronado e incomodado, lo que los mismos plateros llamaron la majestad de la diosa y su reinado sobre toda la región. Era eso lo que estaba siendo destronado. Pero ¿cómo es que estaba siendo destronado? ¿Cuál fue la estrategia que usó Pablo? Digo, testificar, predicar con poder, señales y milagros. Había poder, autoridad en sus palabras y en su predicación. Insisto en esto, de verdad, porque la iglesia, para poder avanzar sobre todas esas influencias espirituales, no lo puede hacer operando como una institución humana más, operando como un grupo de gente más, sino desde otro ámbito, desde otro lugar. La iglesia necesita dar esa batalla y necesita dar esa pelea. Desde un lugar donde incluso la batalla está ganada, es decir, contra todas esas fuerzas espirituales que son seres inferiores a la iglesia, inferiores a los ángeles y sobre los cuales Dios nos ha dado autoridad, es desde allí, desde que nosotros podemos generar ese cambio. Por eso es tan importante entender en Efesios esto. Para ir cerrando este segundo punto que tiene que ver con la influencia, el ambiente, la estrategia y los resultados, y enganchar con el tema siguiente, porque ¿de qué vamos a estar hablando en la próxima transmisión? En la próxima transmisión lo que vamos a estar hablando es acerca de los ministerios, porque acá es importante cómo conecta una iglesia trascendente, una iglesia colocada en lugares celestiales, una iglesia sentada juntamente con Cristo, y qué rol ocupan los ministerios en esa iglesia. El origen de los ministerios, el propósito de los ministerios y el destino de los ministerios. Ese va a ser nuestro último punto que vamos a estar mirando. ¿Por qué hay tanto debate y tanta discusión ahora sobre los ministerios? ¿Cuál está vigente? ¿Cuál no está vigente? Porque se humaniza todo, lamentablemente se humaniza todo y se analiza desde la carne, se analiza desde lo humano, incluso se pretende establecer un parámetro de qué o cómo debe comportarse un ministro, y todo eso desde la carne, todo eso desde lo humano. Todo el mundo opina, todo el mundo piensa, todo el mundo cree saber, gente que ni siquiera conoce el evangelio, ellos creen saber qué tiene que hacer un pastor, qué tiene que hacer un evangelista, opinan desde ahí, o sea, están en la tribuna y ellos creen que saben lo que hay que hacer en la cancha, no tienen ni la menor idea tienen, porque a veces ni la misma iglesia tiene idea de cuál es el rol de los ministerios, cuál es la responsabilidad, la importancia, el lugar que Dios le ha dado a los ministerios dentro de la iglesia.
Cantidades de evangélicos tenemos pensando que ellos no necesitan a nadie, ningún ministerio. Ellos son ellos y Dios nada más, y yo me congrego solamente porque voy a adorar a Dios, pero yo ya sé todo. Bueno, la persona que piensa así porque no se le ha revelado qué es la iglesia, cuál es el origen de los ministerios, cuál es el propósito de los ministerios, cuál es el destino de los ministerios, cuándo fueron creados, para qué fueron creados y hasta cuándo existirán los ministerios, cuándo es que los ministerios caducarán o dejarán de existir, cuándo perderán vigencia los ministerios, cuándo el Señor retirará todas las credenciales de los ministerios, cuándo lo hará, cómo, por qué, hasta cuándo son necesarios los ministerios. Ese va a ser el tema de la próxima transmisión. Vamos a orar para cerrar en este momento. Padre, te agradecemos y te bendecimos, Dios, por cada persona que se suma, por quienes comparten, por quienes ven y reproducen esta palabra y la reciben. Te agradezco el tiempo que nos das. Te pido sabiduría y revelación para seguir encontrando, Señor, más en este maravilloso libro que son las Sagradas Escrituras. Gracias. Bendecimos a cada persona que lo recibe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde siempre que todos estos videos usted los va a encontrar en el canal de YouTube Pastor Adrián Ramírez, para que los vea, los reproduzca, los comparta y los pueda mirar una y otra vez y sumarse a estas enseñanzas. Bendiciones, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.